Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio Mateloqueando con Pitágoras. En esta oportunidad vamos a hablar de formas para atender o estudiar las fracciones. Y de manera muy concreta vamos a referirnos a un concepto fundamental que es la unidad de referencia. La expresión 3 de cada 2 personas tienen problemas con las fracciones, que nos resulta un poco contradictoria, la tomé de una lectura en donde se analizaban las grandes deficiencias que hay en el aprendizaje de las fracciones, producto estas normalmente de inadecuados procesos de enseñanza. Aquí vamos a atender un par de elementos al respecto. Empecemos entonces con una preguntita. ¿Qué número multiplicado por 3 da 2? Vean que cuando yo hago esta consulta, cualquier persona que tenga conocimientos básicos de la aritmética respondería 4. Y sabemos que tiene total razón. En cambio, vean esta otra. ¿Cuál es la parte de atrás de un árbol? Cuando yo hago esta consulta, las personas normalmente me responden con un depende. Entonces, acá estamos ante dos tipos de pregunta que refieren a dos conceptos que son fundamentales. El primero es el término absoluto. La primera pregunta es una pregunta que tiene una respuesta absoluta, o sea, independiente de las personas o de las circunstancias. En cambio, la segunda pregunta refiere a una propuesta relativa, es decir, que se relaciona con algo o con alguien. Si yo estoy jugando al escondido, la parte de atrás de un árbol es donde yo voy a irme a esconder, pero esa parte dependerá de la visión que tenga la persona que nos esté buscando. Absoluto y relativo juegan un papel fundamental en el tema de fracciones y normalmente lo descuidamos. Vean el siguiente ejemplo. Dice, del siguiente bloque de objetos que tenemos ahí en la parte inferior derecha, marque 2 de ellos. Entonces yo vengo y no lo pienso. Puedo escoger los que yo quiera. Marco 2, ahí están. Luego me dice, marque otros 4 de ellos. Y yo igual vengo y marco 1, por allá los binoculares, los anteojos 3 y el gancho 4. Vean que no tengo casi ni que pensarlo, por decirlo de alguna forma. Lo hago con gran precisión y rapidez. En cambio, si me preguntan, ahora marque un quinto de los restantes, entonces acá estoy ante una situación que requiere mayor laboriosidad. ¿Qué pasa? Que en este último caso, para marcar, se debe aclarar dos cosas fundamentales. ¿De qué y de cuántos? El de qué refiere a los elementos sobrantes o restantes, no a todos. Y el de cuántos, evidentemente, es al número de elementos restantes que no están marcados. Un quinto, en realidad, representa un valor relativo, no absoluto como 2 o 4. Y su valor va a depender del contexto, del de qué y el de cuántos. En este caso, el de qué establece el conjunto que se llama conjunto universo, y el de cuántos la unidad de referencia, que en este caso sería 10, que son los restantes. Un quinto de 10 en realidad me indica 10 dividido por 5, que en este caso son 2. Vean entonces que un quinto en este caso está en representación del valor 2, pero no siempre va a ser así. Va a depender de esos dos elementos. El conjunto donde se proyecta la fracción se llama conjunto universo o conjunto de referencia, y a la cantidad de sus elementos la unidad de referencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 33avo, pues debo preguntar de qué y de cuántos. En este caso, vamos a obviar el de qué, un 33avo de cualquier cosa. Entonces, si necesito una unidad de referencia. ¿Cuánto es un 33avo de 264? Entonces yo vengo, tomo 264, lo divido por 33 y me da 8. Ahora, en cambio, si yo varío
la unidad de referencia a 363, entonces tomo el 363, lo divido por 33 y me va a dar 11. Un 33avo entonces tendrá un valor como fracción relativo, dependiendo de la unidad de referencia o del conjunto universo. Veamos un doceavo. Un doceavo de 96. Esa es la unidad de referencia, 96. Si yo lo hago, 96 dividido por 12 me va a dar 8. Vea que un doceavo y un 33avo, uno de 96 y el otro de 264, representan exactamente la misma cantidad. Y vean además también cómo a través de la acción de proyectar en la unidad de referencia, yo convierto el valor de la fracción de un valor relativo a un valor absoluto. Y acá estamos viendo cómo un doceavo de 132 equivale a un 33avo de 363. Esto entonces nos lleva a hacer una conclusión general. La primera es insistir ante los estudiantes que las fracciones son valores relativos. Pero claro, debo establecer primero ejercicios de lo que es relativo y lo que es absoluto. Sabemos que en el tema de fracciones, los valores son relativos ¿a qué? Al conjunto universo, a la porción, porque son una porción de ese conjunto. Y esa porción responde a un de qué. Y la unidad de referencia refiere a una parte, o más bien la fracción refiere a una parte de la unidad de referencia. Y responde a la pregunta ¿de cuántos? Estas son preguntas claves. Cuando yo tomo una fracción, la fracción entonces va a mostrarme varios elementos. El numerador, que es la parte de la fracción que me indica el número de partes que se tienen. El numerador siempre va a multiplicar a la unidad de referencia. Luego tenemos el denominador. El denominador es el número de porciones en que se desea partir, si es una acción de la vida práctica, objetos o cosas, o dividir, si estamos hablando de una acción aritmética. El denominador siempre divide a la unidad de referencia. El numerador multiplica, el denominador divide. La rayita que tenemos ahí es una raya fraccionaria, indica división. Cuando yo escribo un quinto, en realidad eso estoy hablando de 1 dividido por 5. Puedo verlo como una división, puedo verlo también entonces como un valor que es absoluto. Toda la expresión es una expresión que se denomina con el término de fracción. La fracción tiene numerador, raya fraccionaria, denominador. Veamos un caso. Dice, del siguiente bloque de objetos, marque un sexto de ellos. Entonces, ¿cuál es el conjunto universo? Esos objetos que están ahí, el conjunto de objetos. ¿Cuál es la unidad de referencia? La unidad de referencia, que responde al de cuántos, sería el número de objetos que hay ahí. En este caso, 18. Ahora bien, determinamos un sexto de 18. He marcado el D con rojo porque aquí viene el segundo elemento fundamental en resaltar. En el tema de fracciones, la palabra D expresa multiplicación por el numerador y división por el denominador. Es decir, es una palabra que va a estar saliendo constantemente cuando estemos tratando el tema de fracciones. Por lo tanto, un sexto de 18 no es ni otra cosa que un sexto por 18. Y el 1 multiplica el 18, da 18 y el 6 lo va a dividir. Ahí es donde se forma la fracción 18 sextos y 18 dividido por 6 da 3. Por lo tanto, procedo a marcar 3 elementos. Vean cómo a la hora de proyectar yo convierto el valor relativo en un valor absoluto. Estos dos conceptos van a estar permanentemente en juego en el tema de fracciones, así como la palabra de multiplicación. En una caja de 42 lápices dice la séptima parte son de color rojo. ¿Cuántos lápices rojos hay en la caja? Conjunto universo,
es los lápices que están en la caja. Unidad de referencia, que es con la cual vamos a trabajar matemáticamente, 42. Por lo tanto, estamos hablando de un séptimo de 42 son rojos. Vean qué simpleza cuando yo logro proyectar en la unidad de referencia, en el conjunto universo. Por lo tanto, 42 dividido por 7 me da 6. 6 de los lápices son rojos. Veamos otro caso. En un aula de clases con 24 estudiantes, la sexta parte de la población son de la comunidad. ¿Cuántos estudiantes del grupo son de la comunidad? Bueno, entonces estamos hablando. Conjunto universo, los estudiantes de la clase. Unidad de referencia, el número de estudiantes que hay en una clase, que son 24. La sexta parte, un sexto de 24, que es un sexto por 24. 1 multiplica 24 da 24 y lo divido por el denominador, que es 6. Por lo tanto, 4 de los 24 son de la comunidad. La importancia de estos dos conceptos, valor absoluto y relativo, y de la palabra de, son fundamentales para atender de manera propicia el tema de fracciones. Concluyo con una poesía del poeta francés Victor Hugo, que dice: el amor es lo absoluto, lo infinito, la vida es lo relativo y lo limitado. De aquí todas las secretas y profundas heridas del hombre. Cuando el amor se introduce en la vida, esta no es lo bastante grande para contenerlo. Esto es todo por hoy. Les invito a que me escriban a mi correo maario2707@gmail.com, y además de que compartan estos videos con sus compañeros docentes o hijos o estudiantes para que puedan aprovechar lo que aquí se expone. Muchas gracias.